estaremos viendo dos libros, que son los dos últimos libros del Antiguo Testamento, que son Zacarías y Malaquías. Esos dos libros estaremos viendo en el día de hoy. Antes de iniciar, pongamos este estudio, esta hora en acción con el Señor. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor. Gracias una vez más por este momento, por esta oportunidad que nos da, Señor, cada jueves de estar aquí reunido, estar presente para llevar tu palabra, Señor, para conocer más de ella. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestras mentes, para poder entender tu palabra, Señor, y poder ser edificado y poder usarla en nuestras vidas, Señor. Amén. Empezamos con Zacarías. Biblia en manos, que vamos a iniciar. Estos son algunos aspectos generales del libro de Zacarías. Dice, Zacarías fue un profeta y sacerdote de la época postexílica, contemporáneo de Ageo. Su nombre en hebreo, Secaria, significa Jehová se ha acordado, lo que es significativo dentro del mensaje de su libro. Provenía de una familia sacerdotal y era hijo de Beraquías y nieto de Idó. Zacarías 1:1, lo que sugiere que tenía una función sacerdotal en el templo. Zacarías comenzó su ministerio profético en el año 520 a.C., el mismo año en que Ageo profetizaba. Su misión principal era animar a los judíos que habían regresado del exilio a Jerusalén a reconstruir el templo y restaurar su relación con Dios. A diferencia de Ageo, que se centró en la reconstrucción material del templo, Zacarías ofreció una visión más amplia, con profecías mesiánicas y apocalípticas sobre el futuro glorioso de Israel. El libro de Zacarías es uno de los profetas menores y contiene una serie de visiones y profecías que animan al pueblo de Israel a completar la reconstrucción del pueblo y a confiar en la futura restauración mesiánica. Fue escrito alrededor del 520 al 480 antes de Cristo. Zacarías es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, con referencia directa a Jesucristo y el reino de Dios. Sus profecías mesiánicas son fundamentales en la teología cristiana. Su énfasis en la restauración del templo y presencia de Dios en medio de su pueblo hace eco en la visión escatológica del reino de Dios en la manera mesiánica. El libro se divide en dos partes principales. Las 8 visiones nocturnas, capítulos 1-6, revelaciones simbólicas sobre la restauración de Jerusalén y la venida del Mesías, y profecías mesiánicas y escatológicas, está en capítulo 7 al 14. Anuncios sobre el futuro glorioso del pueblo de Dios y la llegada del Mesías. Zacarías profetiza durante el periodo en que los exiliados regresan de Babilonia. La economía es frágil, Jerusalén está en ruina y la construcción del templo se enfrenta a oposición. El libro de Zacarías fue escrito durante el periodo persa, aproximadamente entre el 520 y el año 520 y el 480 antes de Cristo, en una época de profunda reconstrucción nacional y religiosa. Estas son unas citas destacadas del libro de Zacarías. Número 1. Así dice Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 1:3. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento.
La restauración espiritual y nacional solo es posible cuando el pueblo se vuelve sinceramente a Dios. El Señor, en su gracia, siempre llama a su pueblo a volver a Él. ¿Cuáles son esas áreas en las que hemos estado lejos de Dios sin darnos cuenta? El llamado de Dios es claro: volveos a mí. Esto implica un cambio de dirección, un arrepentimiento genuino. Dios no obliga a nadie a regresar, Él invita. Como el padre del hijo pródigo, en Lucas 15:20, Él espera con los brazos abiertos, pero el hijo debía decidir regresar. La invitación de Dios sigue vigente hoy. Él nos llama a renovar nuestra relación con Él, dejando de lado el pecado y comprometiéndonos nuevamente con su propósito. ¿Cuáles cosas nos han distraído o alejado de nuestra comunión con el Señor? Volvamos al Señor hoy, con un corazón sincero y confiado en su misericordia. Él nos espera con los brazos abiertos. Número 2. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo te traigo a mi siervo, les renuevo. Zacarías 3:8. El profeta tiene una visión en la que Josué, el sumo sacerdote, aparece con vestiduras sucias, representando el pecado de Israel, pero Dios lo limpia y lo viste con ropas nuevas, simbolizando su gracia y restauración. En este contexto, Dios introduce la figura del siervo, el renuevo, que es una clara referencia al Mesías venidero, quien traería la verdadera restauración para Israel y el mundo. Jesús es el renuevo de David, el Mesías prometido que restaurará todas las cosas. Así como Josué fue limpiado y restaurado, nosotros también somos purificados por la sangre de Cristo. Estoy permitiendo que Cristo, el renuevo, transforme mi vida. ¿Cómo yo puedo reflejar la justicia y gracia de Jesús en mi entorno? Número 3. No con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La obra de Dios no se lleva a cabo con medios humanos, sino con el poder del Espíritu Santo. El pueblo de Israel había regresado del exilio, pero la reconstrucción del templo estaba llena de dificultades. La tarea parecía imposible. Zorobabel, el gobernador de Judá, enfrentaba oposición, desánimo y recursos limitados. En medio de estas circunstancias, Dios envió un mensaje poderoso a través del profeta Zacarías. Y el mensaje es: la obra no se lograría con recursos humanos ni con estrategias militares, sino por el poder de su espíritu. Este mensaje sigue siendo relevante hoy, en un mundo que valora la autoeficiencia, la ambición y el poder humano. Dios nos recuerda que su obra realiza por el Dios nos recuerda que su obra se realiza por el Espíritu, no por la fuerza de los hombres. Muchas veces intentamos resolver los problemas con lógica humana y estrategias personales, en lugar de depender de Dios. La oración y la dependencia de Dios son clave para vivir en su espíritu. Estoy confiado más en mis fuerzas que en Dios. Estamos intentando vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Que Dios nos ayude a depender completamente de su espíritu y no de nuestra propia fuerza. Él es quien da el verdadero poder a cumplir su propósito. Amén. Tenemos las principales enseñanzas de Zacarías. Dice: Dios está en control de la historia y restaurará su pueblo. Confiar en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. El libro de Zacarías es un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo que ha enfrentado el exilio y la opresión. A través de visiones y profecías, Dios revela su soberanía sobre la historia y su propósito de restaurar a su pueblo. En tiempos de incertidumbre, este libro nos recuerda que Dios es fiel y que su plan prevalecerá.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos: me enojo con gran enojo contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Zacarías 1, 14 al 15. Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Él permite pruebas, pero también juzga a las naciones que abusan de su poder. El arrepentimiento y la obediencia traen bendición. Buscar la restauración espiritual y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. El libro de Zacarías es un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Israel después del exilio en Babilonia. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, asegurando que sí vuelvan a Él con sinceridad. Experimentarán su bendición y restauración. El libro también contiene profecías mesiánicas que muestran cómo Cristo es el cumplimiento supremo de esta restauración espiritual. Cuando endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios, nos alejamos de su protección y bendición. Dios no quiere solo un cambio externo, sino una transformación interna. El Mesías vendrá como Rey y su Salvador. Y Salvador. Hay que recordar que Cristo es nuestro Rey y debemos someternos a su autoridad. Al estudiar Zacarías, nos encontramos con una obra profética llena de visiones y promesas sobre la restauración de Israel y la venida del Mesías. Una de las verdades más gloriosas que encontramos en este libro es la revelación de Cristo como el Rey y Salvador prometido. A través de ese estudio exploraremos las profecías mesiánicas de Zacarías, como nos llaman a reconocer a Cristo como nuestro soberano y someternos a su autoridad. Dios juzgará a las naciones y establecerá su reino. El libro de Zacarías es una de las profecías más ricas en el simbolismo y revelación sobre los eventos del fin de los tiempos. Dios le revela al profeta una visión donde se destaca que él juzgará a las naciones rebeldes y establecerá su reino glorioso. La soberanía de Dios se muestra en su juicio contra los enemigos de Israel y en la promesa del rey mesiánico, que traerá paz y justicia. La frase clave se encuentra en varios pasajes bíblicos del libro. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Zacarías 14:9. El propósito es Cristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En el libro de Zacarías podemos ver a Cristo como el renuevo. Escucha pues, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo, el renuevo. Zacarías 3:8. El término renuevo es una referencia mesiánica que aparece también en Isaías y Jeremías. Representa a Cristo como el que viene a traer vida nueva y restauración a Israel y el mundo. Como el sumo sacerdote perfecto. Y le habló el ángel de Jehová a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si anduviera por mis caminos y guardaras mi ordenanza, también tú gobernarías mi casa. Zacarías 3, el 6 al 7. Josué, el sumo sacerdote, representa a Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote, quien intercede por nosotros y nos da acceso a la presencia de Dios. Como la piedra angular, así también podemos ver a Cristo en el libro de Zacarías. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. Cristo es la piedra angular del edificio espiritual de Dios.
Él es el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia y quien quita el pecado del mundo. Podemos ver a Dios como el pastor herido. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano sobre los pequeñitos. Zacarías 13:7. Jesús citó este versículo antes de su arresto, mostrando que su muerte causaría la dispersión de sus discípulos.